Para mí es un verdadero honor estar acá en la Universidad del Rosario participando en este importante foro sobre Venezuela. Yo tuve anoche un dilema, doctor Carlos Holmes. ¿Cómo puedo llamar esta presentación? Dije, pues vengo al Rosario. El Rosario yo sé que es una universidad muy formal. Yo quería llamarla ¿Cómo se jodió Venezuela? Pero después dije, me da pena con el doctor Carlos Holmes. Entonces vamos a llamar esta presentación La Venezuela Humanista, y está así entre comillas. ¿Cómo empieza la historia que quiero compartir con ustedes? Érase una vez un país con muchísima prosperidad en los recursos naturales, con grandes reservas de petróleo y que había tenido muchas bonanzas, la última en los años 70, que le permitió al Estado tener la capacidad de gastar y gastar, hacer inversiones agroindustriales, en infraestructura, en desarrollo cultural, en el sistema de becas, y generó un amplio sentido de prosperidad en toda la sociedad. ¿Qué ocurrió? Que la bonanza, como suele ocurrir, las bonanzas se van extinguiendo. Y hacia finales de los años 70, comienzos de los años 80, empezó el fin de la bonanza, y ese fin de la bonanza empezó a traer las siguientes consecuencias. La primera, que había una gran sociedad acostumbrada a que los recursos llegaban fácil, y los recursos empezaron a escasear, pero no se quisieron recortar los gastos, y entonces lo que vino era la constante de estar subiendo impuestos periódicamente, y llegó un punto donde no se podía absolutamente más. Y los años 90 encuentran al país primero con una espiral de gasto público que ya estaba estancando el crecimiento de la economía venezolana. Y eso obviamente empezó a generar rechazo de algunos sectores políticos que querían que la bonanza se mantuviera, y adicionalmente nos habíamos encontrado con que ese país tenía un creciente problema de corrupción política. No solamente el problema económico, no solamente el desborde del gasto público, sino que además la corrupción política había escalado a un punto donde había un rechazo ciudadano creciente todos los días. Esa corrupción vino acompañada también de un momento donde la caída de los precios del petróleo fue aún más pronunciada. Y esa caída de los precios del petróleo llegó a tener el precio más bajo en 30 años para ese país. Entonces la crisis institucional, la sensación de desazón económica y la caída de los precios del petróleo llevó a que el descontento generalizado diera un estallido con el Caracazo, y después con el crecimiento de respuestas ciudadanas y sindicales muy duras frente a los gobiernos que tenían que introducir las reformas económicas en los años 90. Ustedes recordarán que ahí hubo el intento del golpe de Estado en 1992, después la caída del gobierno de Carlos Andrés Pérez, la llegada de Ramón del J. Velázquez, y después la elección de Rafael Caldera. Caldera, quien llega a la presidencia, amnistía al comandante golpista con la idea de quizás hacerle también un daño a su predecesor, su eterno rival político, y con la idea de minimizar cualquier tipo de crítica de no haber reconocido que quienes intentaron el golpe realmente tenían, según juicio de ellos, una legítima aspiración porque el país estaba sumido en la crisis. Y eso me lleva a la segunda parte de esta historia, y es cuando de pronto aparecen las ovejitas, que en realidad son lobos. Y esas ovejitas son muy peligrosas porque llegaron a la política con un mensaje muy tierno, muy tierno. Ellos hablaban de los nuevos sectores de la economía, de la importancia del emprendimiento, de la innovación, de la transformación tecnológica, de la protección de los ecosistemas, y realmente lo que se estaba incubando ahí era un mal donde
se querían instaurar una serie de células ciudadanas que activaban la protesta social, principalmente basado en la lucha de clases. Y el discurso era tan profundamente articulado y tan bien detallado que inclusive llegó a convencer a muchísimos empresarios en medio de toda la desazón con la clase política, y me gustaría compartir con ustedes un ejemplo. Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. No, yo no soy socialista. No, yo no soy socialista. No, yo no soy socialista. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista, humanista, humanista. Entonces, como se pueden dar cuenta, esos lobos disfrazados de oveja les encanta y les fascina hablar del tema humano, humano. Soy humanista. Aquí se trata de la sociedad humana y hablan de los nuevos sectores, y ustedes se dan cuenta que el discurso está finamente elaborado. Claro, un discurso que aprovecha una crisis política, unas circunstancias de corrupción, que aprovecha adicionalmente unas circunstancias de dificultad económica, y entonces construye el mensaje integrador, el mensaje del Redentor, el adanismo, es decir, además con ellos se refunda la República. Así es que empieza ese fenómeno, y entonces aquí viene la otra parte de la historia. Entonces ya sabemos que érase una vez un lindo país, ya sabemos que apareció el lobo feroz disfrazado de oveja, y ahora, ¿por qué tienes los dientes tan grandes, abuelita? Y esa parte es interesante porque cuando llegan al poder se encuentran después con el extraordinario de Navidad, y es que los precios del petróleo empiezan a crecer, y entonces está la sensación de riqueza, la capacidad de tener recursos, y recursos para empezar a legitimar el discurso. Y entonces ya lo que antes era la ovejita empieza con el dinero a convertirse en un lobo, y entonces el lobo, con la capacidad de gasto que tiene, empieza a hacer la confusión. ¿Cuál es la confusión? Primero, la ruptura institucional. Les encanta activar constituyentes desde el primer día que llegan para, por la vía de la constituyente, empezar a modificar la distribución del poder, capturar el poder público y arrogarse facultades en la institucionalidad presidencial. Y es por eso que en los primeros años de gobierno, el chavismo saca 48 leyes habilitantes, que venían además validadas por la decisión de la constituyente, donde ellos después buscan sus mayorías, y esas leyes habilitantes es donde empieza el principio de la transición de lo que yo llamo la dictocracia a la dictadura. Y les encanta el discurso de tierras, que hay que quitar las tierras a los unos, que hay que distribuir la tierra, y finalmente lo que acabaron haciendo fue, por esa vía de la confusión, fragmentando los gremios de la producción. Donde había algún gremio que pudiera oponer resistencia, lo fragmentaban la institucionalidad, creaban 2 y 3 gremios, y con las leyes habilitantes, más los gremios fragmentados y los que ellos iban cooptando con el dinero del Estado, por esa vía empezaban a tomar cada vez más poder. Cosas adicionales: el control económico, el Estado papá. El Estado papá que todo lo regula, y entonces viene el control de precios, viene el control de cambios, viene además la interferencia
en el desarrollo productivo de los sectores, viene el cambio total en PDVSA. PDVSA tiene prácticamente el retiro de cerca de 23.000 funcionarios y empiezan a enquistar estratégicamente en el poder económico de la principal empresa de la nación células políticas al servicio del régimen. Esa torre de Babel, obviamente como había tanto dinero, empieza a habilitar adicionalmente al gobierno para ofrecer prebendas en todos los lugares del país y empiezan a hablar, por supuesto, de una agenda social que se llamaban las misiones, y en esas misiones lo que empiezan es a entregar el subsidio del Estado y a convertir a la sociedad dependiente en la dádiva estatal, pero al mismo tiempo con una campaña de ideologización que va desde el colegio hasta las universidades y estratégicamente ubicando en puntos estratégicos de la formación estudiantil en el país a quienes eran promotores de la ideología de gobierno. Curiosamente, y esto es bien interesante, en todo este proceso que ya hay plata, control del poder, limitación de la actividad económica, viene lo que yo llamo la secuencia de la dictocracia a la dictadura, que empieza aquí, el populismo, el gobierno para el pueblo. Después viene la mutación, que es el totalitarismo, donde ya empieza a decir, bueno, esto es para nosotros, y ya la última fase es la fase del que se meta conmigo, que se atenga. Pero lo curioso de todo esto, para que ustedes lo entiendan, es que se hizo tan dependiente del país en el gasto petrolero por todas las dádivas que daba el gobierno, que aunque el petróleo llegó a alcanzar el precio más alto de la historia para poder hacer viable el presupuesto de Venezuela, se necesitaba prácticamente un precio del barril de más de $200. Estaban gastando muchísimo más que inclusive la capacidad de generar ingreso que tenía el gobierno. Y todo parecía normal, no podría decirlo, porque claro, ya habían adquirido tanto control y empezaron a carcomer los medios de comunicación lentamente. La intimidación de los dueños, la intimidación de los directores, después la intimidación de la prensa escrita y después empieza el Estado a comprar, el exprópiese. Y aparte del exprópiese, el Estado empieza a los que estaban medio blanditos, decirles me hacen el favor y me entregan por las buenas sus medios que se los vamos a comprar a determinado precio. Algunos lo hicieron y otros fueron expropiados. Se expropiaron más de 624 empresas en esa transición de la dictocracia a la dictadura. Se acabó por completo el impulso del sector agroindustrial, porque todo fue capturado por el Estado. Se acabó por completo la expansión estratégica que tenía el sector de telecomunicaciones, porque todo lo absorbió el Estado. Y así el drama se fue volviendo cada vez peor. Y eso me lleva a esta siguiente reflexión. Ya le preguntamos a la abuelita por qué tenía los dientes tan grandes y ahora viene la respuesta: para comerte mejor. La transición de la dictocracia a la dictadura es brutal. Brutal, porque capturan la asamblea, capturan el poder judicial, convierten el poder electoral en un poder al servicio del gobernante, limitaron por completo la prensa, el aparato privado totalmente intimidado, y por esa vía es que ya empiezan a arreciar y empiezan las detenciones, los presos políticos, los abusos de los derechos humanos, y todo esto en las narices de un continente, en las narices de América Latina. Esto, por ejemplo, a mí me parece que es una imagen que lo cuenta todo. Después ya empezaron las cadenas a cualquier brote de oposición. Inhabilitar a los opositores, utilizar el Poder Judicial como mecanismo de represión, inventarse pruebas, prácticamente exiliar a muchos de los que representaban una amenaza mediática o comprarlos. El resquebrajamiento total de la economía, y ese resquebrajamiento empieza inclusive desde la época de la bonanza, porque como ya era tan inviable fiscalmente, cualquier circunstancia económica adversa podía hacer que el país entrara en una quiebra, y eso ocurrió. Los últimos años de Hugo Chávez, del 2010 al momento de su muerte, es empezar a ver la caída lenta de la economía venezolana y la quiebra del país, que se acentúa
después de la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Nicolás Maduro. Y lo que antes era esa gran revolución humana empieza a mostrar una realidad trágica. Y esta gráfica para mí es monumental. Venezuela volvió en el año 2014, 2015, 2016, 2017 al ingreso per cápita que tenía Venezuela en 1953. Destruyeron toda la capacidad económica del país, destruyeron todo el desarrollo de los mercados. Y aún así, las finanzas públicas que estaban ya prácticamente en la inopia llevaron a que el país tuviera una inflación de más del 200%. Las malas decisiones económicas, la arbitrariedad y la dependencia en el petróleo llevaron a esto. Pero esta gráfica es todavía más trágica aún, y esta es la Venezuela de hoy. ¿Cuántos días, y esto es comparado con un país como Colombia, cuántas horas nos tomaría a nosotros de trabajo poder comprar un pollo, no de cocorico, pollo, un huevo y una libra de queso? Aquí pueden ver la situación de penuria que vive hoy el pueblo venezolano, la pérdida de poder adquisitivo, la pauperización, la represión y el deterioro. Viene, por supuesto, la protesta social, ciudadana, generalizada, y viene el dolor para todo un continente. Pero no solamente eso, todo el proceso del deterioro de Venezuela en las narices del continente trae otros ingredientes al lado. Una Venezuela que empieza a utilizar malos recursos para financiar espacios políticos en otros países, movimientos áulicos, como dirían los peruanos, ayayeros del régimen, y empieza adicionalmente a ocurrir algo con respecto a Colombia. El apoyo a los grupos armados ilegales en Colombia con ese dinero y otorgarle santuario en su momento a las FARC y hoy como sigue ocurriendo con el ELN. El permitir que dentro de la estructura de gobierno se consolide un cartel que es el cartel de los soles, donde toda la cúpula del poder venezolano participa del negocio del narcotráfico y utiliza corredores fronterizos en Colombia para nutrirse y enriquecerse. Y ya cuando el continente se da cuenta es demasiado tarde. Ya ni siquiera la protesta social de los últimos años es capaz de detener esto, y aunque haya expresiones electorales que hayan tenido victorias frente al régimen, como ocurrió en el 2007 y recientemente con la elección de la nueva asamblea, la capacidad de represión institucional y cercenamiento es tal que logró aniquilar esas expresiones libres. La conclusión, el éxodo masivo. Más de 1 millón de venezolanos están en territorio colombiano. Se calcula que cerca de otro millón está en otros países del mundo. Un éxodo que no se había visto en ningún país de América Latina en la historia reciente del continente. Y vienen las reflexiones que yo quiero dejarles a ustedes ante toda esta situación. ¿Cuáles son? Sí, el futuro es de todos. Colombia tiene que ser parte de la solución de lo que ocurre en Venezuela, y lo que ocurre en Venezuela va a tener repercusiones en Colombia. Las negativas que está teniendo y las positivas que tenemos que construir. ¿Cuáles son las negativas? Y hablemoslo con claridad. Colombia perdió el mercado venezolano por cuenta de ese deterioro. La perdió por completo. Un mercado que alcanzó a cerca de 6.700 millones de dólares en el año 2008. 6.700 millones de dólares que hoy no tenemos. Hoy inclusive el comercio bilateral puede estar por debajo de los 400 millones de dólares. Esa migración masiva está empezando a generar estrés en la provisión de servicios sociales, en materia de salud, en materia de educación, en materia laboral. Y mantuvimos además el silencio cómplice, primero participando en UNASUR, que es una institución creada con los dineros del petróleo chavista, para tener además influencia en los países con los que ellos tenían financiamiento directo, y que eso legitimara
la acción del régimen. Colombia estuvo allí, claro, primero por tratar de facilitar un canal multilateral, pero lo cierto es que UNASUR ha sido el más grande cómplice de ese régimen. Esa migración masiva, que ya les decía a ustedes las implicaciones que tiene, y adicionalmente la connivencia con los grupos armados ilegales también repercute muchísimo en la realidad colombiana, y la represión que estamos viendo de opositores también está repercutiendo en nuestro país. El número de solicitudes de asilo, la fragilidad que nosotros tenemos además en la relación bilateral, porque entonces cualquier cosa es utilizada por ellos para generar una tormenta, el debilitamiento de las comisiones binacionales de frontera, y lo que yo llamo la actitud más cínica, y es saber que Venezuela está sufriendo esta tragedia y por mantener la apariencia diplomática no denunciamos a tiempo todo lo que estaba ocurriendo, lo cual hace que el gobierno colombiano sea corresponsable de esta bomba de tiempo. Es inaudito que nos hayamos demorado tantos años en llamar las cosas por su nombre, y lo triste es que aún hoy no las estamos llamando por su nombre. Yo he usado este ejemplo. Si cualquiera de nosotros viviera en el apartamento 202 y el vecino del 201 todas las noches golpea a su esposa y a sus hijos, y el llanto y el clamor se siente puerta a puerta, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso omiso y salimos al otro día a saludar al vecino cortésmente, o hay un deber moral de denunciar? Ese deber moral, que lo debió haber ejercido el presidente de Colombia y no se ejerció, puedo decirles a ustedes que el año pasado lo ejercí como legislador, consiguiendo 76 firmas de senadores de Colombia, 50 congresistas de Chile, para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y solicitar la apertura de una observancia preliminar en ese país. Se logró, pero lo más importante es lograr la investigación directa al dictador. Y basta con que un solo jefe de Estado de un país miembro del Estatuto de Roma lo pida para que de oficio se abra esa investigación y pueda haber una gran presión internacional que permita la salida de la dictadura y que haya un tránsito a la democracia. Tránsito que demanda de parte nuestra mucha coherencia. Colombia se tiene que retirar de UNASUR. Lo planteé el año pasado como senador de la República y lo reitero esta vez en este foro. Colombia no puede seguir en UNASUR. UNASUR ha sido el cómplice de esa destrucción, y yo respaldo las voces de presidentes como el presidente Piñera y el presidente Macri, que han planteado en los últimos días ese retiro. No podemos seguir validando esa dictadura. Y estoy además proponiendo que para estrechar los lazos con los ciudadanos venezolanos en estas circunstancias de afugias, necesitamos un fondo de atención humanitaria en la zona de frontera. Un fondo humanitario que se puede financiar con los recursos que iban a comprometer para entregarle a Naciones Unidas en la supervisión del acuerdo con las FARC, que se pueden destinar en este momento para hacer esa atención. Estoy además convencido que hay que buscar una solución multilateral con otros países para que Colombia no sea el único país que absorbe todo el flujo migratorio, sino que podamos también buscar el estatus de protección temporal con otros países, entregando los permisos de trabajo. Y hay que hacer una normalización migratoria donde con permisos de trabajo se garantice que emplear a un ciudadano que viene de Venezuela no puede ser en inferiores condiciones a la de un trabajador colombiano, para que no se genere el incentivo perverso de desplazar un puesto de trabajo colombiano por el de un migrante. Y es además necesario, y voy a decirlo, hay que buscar, para el caso de los profesionales, un sistema de homologación de títulos rápidos también en el país, y permitir también que los que quieren invertir en el país tengan sus visas de inversionista y puedan invertir en Colombia y generar empleo en nuestro país. 6 soluciones urgentes para estrechar esos lazos. Hay quienes preguntan, y bueno, ¿y a usted no le parece que eso pues cuesta mucho y tiene dificultades? Yo creo en una cosa: si nosotros somos solidarios en este momento, si nosotros ayudamos a esa transición, si nosotros participamos activamente en ayudarle al hermano venezolano, así como ellos lo hicieron con Colombia durante varias décadas,
el día que termine la dictadura y empiece el tránsito a la democracia, Colombia va a tener un provecho por los lazos que se crearon. Y Colombia además va a reconstruir rápidamente ese mercado y Colombia le va a dar oportunidades a muchos de nuestros nacionales para ir a participar en esa reconstrucción. Yo estoy seguro que después de una transición a la democracia, con los escenarios aún más conservadores que se puedan hacer en materia de precios del petróleo, con un plan de choque y de reactivación económica, con unos créditos multilaterales de más de 20.000 millones de dólares, esos recursos se pueden pagar en 10 años recuperando la producción petrolera en ese país, por lo menos para empezar también a diversificar esa economía y generar nuevos puestos de trabajo. Y además, observando la transición que se tiene que hacer en el régimen cambiario y en el régimen de precios y en el régimen crediticio. Pero esa reconstrucción de Venezuela nos sirve a nosotros. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Porque los cuentos siempre traen moraleja. Hay que buscar que Venezuela recupere esa alegría, que recupere el sentido de sociedad, y yo creo que a nosotros nos toca aprender la lección, porque la historia se puede repetir. Lo peor que le puede pasar a un país es caer en la arrogancia de creer que los errores de otros no se cometen acá. En Venezuela siempre la clase dirigente creyó que ese discurso de la ovejita, que en realidad era un lobo, jamás llegaría al poder. Y es ese discurso del ilusionismo, de la sonoridad, de la emoción, de tratar de tocar la fibra sentimental del votante y utilizar además los sentimientos de rechazo propios de una clase política que ha venido cometiendo errores y una economía que no ha resuelto las cosas. Ese modelo puede llegar a nuestro país. Por eso me preocupa tanto la coincidencia de muchos discursos que nosotros vemos con lo que ustedes acaban de ver. Ese era el discurso. Y la alternativa está en que un país como el nuestro puede prevenir caer en esa tragedia con la argumentación lógica de un modelo de futuro donde prime primero la legalidad, donde se respete la ley, donde se le diga al criminal el que la hace la paga, donde se enfrente la corrupción sin vacilaciones, donde tengamos un modelo de emprendimiento, porque la razón por la cual ese drama ocurrió es por el rechazo al emprendimiento, la estigmatización de la empresa, la censura vituperante del que quiere desarrollar un negocio, el poder inquisidor, el dedo del gobernante que dice qué se hace y qué no se hace, que es propio del adanismo, de los que se consideran los refundadores de la República. Un país necesita emprendimiento para contener ese discurso malsano, y el emprendimiento es la única forma que van a surgir micro, pequeñas, medianas y grandes empresas con la posibilidad de formalizar empleo, expandir la clase media y reducir la pobreza. Y esa combinación de legalidad y emprendimiento debe llevar a la equidad. Porque el problema que tuvo ese régimen en Venezuela es que ellos creen que la riqueza se decreta, que el desarrollo se decreta, que el crecimiento económico se decreta. No, se construye. Yo quiero ser presidente de Colombia porque quiero que aquí se construya y no se decrete. Porque aquí se le den garantías a todos los colombianos de poder prosperar. Y que ese discurso ilusorio, que empieza siempre en tono menor y que cuando llega al poder va adquiriendo cada vez mayor tonalidad opresora, estigmatizadora y además divisora de la sociedad, jamás sea una alternativa en este país. Esa moraleja de lo que Venezuela ha vivido me lleva a mí a decirles a ustedes hoy que no podemos dejar que en nuestro país quienes han sido los promotores de ese régimen pretendan gobernar a Colombia. Muchísimas gracias. Aló. Mil gracias, doctor Iván Duque, por estar aquí con nosotros hoy. Le cuento que el tema no fue una casualidad. La Universidad del Rosario tiene un observatorio que mira día a día el tema de Venezuela ya hace 14 años, con estudios, con seguimientos.
Pero además aquí, como lo decía el rector, el doctor José Manuel Restrepo, estaba con nosotros hoy Naciones Unidas, está con nosotros hoy ACNUR y la Organización para las Migraciones, que pretende plantear un foro ilustrado planteando el tema y los retos que se presentan. Pero además lo veo usted en traje de fatiga todos los días, doctor Duque. De campaña todos los días. No entendía bien, me dejó confundido la gráfica esa de la ovejita y el lobo, si eso es allá o aquí. Allá y acá. Acá, ya, ok, vale. Vamos a coordinar brevemente, doctor Iván, unas preguntas, un par de preguntas con unos estudiantes de nuestro auditorio, pero les voy a robar a ellos una primera pregunta, que era prácticamente la que usted estaba respondiendo al final. ¿Usted realmente piensa que Colombia corre el riesgo, cierto, de caer en una situación como la de Venezuela? ¿O es parte de la campaña, del discurso electoral, de defenderse de que esto viene el lobo feroz? Pues es que yo creo lo siguiente, Dulfo. Ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Lo que pasa es que primero el tiempo era muy corto y la institucionalidad colombiana es distinta. Pero la experiencia que vivió Bogotá hace unos años tenía muchas semejanzas. La estigmatización de sectores, la estigmación del contendor, la promoción de la lucha de clases, las promesas incumplidas, la intervención del gobernante en sectores de la economía distrital y prácticamente el retroceso de Bogotá, el retroceso fiscal de Bogotá, la improvisación, la vanidad del gobernante por encima del interés general, lo que no le gusta al gobernante, la censura inmediata. Entonces, ya vimos visos, ya vimos además… Las orejas del lobo. Ya vimos, yo diría que hasta los colmillos, de alguna manera. Y eso me parece que es importante también en el debate. No hay que olvidar que cuando Rafael Caldera amnistió a Chávez, la primera visita de Chávez a Colombia tuvo un áulico, tuvo un lazarillo, y el lazarillo gobernó Bogotá y mal gobernó Bogotá. Y la forma en la que hace política, con mentira, con tergiversación, con satanización, con demonización, me parece a mí que es una alerta. Y hay que estar dispuestos a la confrontación del discurso político e institucional. Pero lo que no podemos es caer ni en la ingenuidad ni en la arrogancia de creer que nosotros somos inmunes a los males que han golpeado a otros países de América Latina. Listo, doctor Iván, creo que tenemos unas preguntas ya por aquí. ¿Dónde está el micrófono? ¿Alguien quiere preguntarle al doctor Duque? Creo que hay muchas preguntas, pero bueno. Vamos con el compañero de aquí, por favor. Aquí, ¿el micrófono para acá? ¿Para acá? Bueno, pues después de haber escuchado como el resumen de lo que fue Venezuela para usted, y con mucho veneno, por cierto, considero yo, me doy cuenta de varias cosas. Primero, que le pido que sea concreto en la pregunta. No vamos a permitir discursos, sino preguntas puntuales, por favor, ¿ok? Que es un discurso como de tirarle a los demás, por decirlo de una manera, y no decir propuestas. Entonces, en cuanto a las propuestas, quisiera saber usted cómo va a actuar frente a problemas de salud pública que se generan por la migración de los venezolanos, lo cual ha hecho que se generen pues, brotes epidémicos acá en Colombia. Quisiera saber también qué va a hacer con propuestas ambientales frente al río Orinoco, que pues, bien se sabe que es binacional, al igual que qué va a hacer con la tribu Wayuu, que pues, es una tribu que vive en ambas tierras. ¿Cuáles son sus propuestas frente a diversos temas? Que pues la verdad no me enteré pues, en un discurso. Gracias. Las propuestas fueron claras. Empecemos por lo primero. Hay un problema humanitario y se necesita un fondo humanitario ya. No discursos, que discursos hay muchos. Un fondo humanitario ya. Ese fondo humanitario como mínimo debe tener cerca de 300 millones de dólares. La única forma en la que nosotros podemos garantizar atención de salud y atención social básica para el migrante más vulnerable. Hay tres tipos de migrantes. Está el migrante colombiano que se fue a Venezuela, que regresa, que tiene inmediatamente que ser receptor de todos sus derechos como colombiano.
Está el hijo de colombianos que fueron a Venezuela y que no han normalizado la situación migratoria, que hay que actuar rápidamente para normalizar la situación migratoria, y son además acreedores a todos los beneficios que establece la Constitución política. Y hay un tercer grupo, que son los venezolanos que están llegando al país a buscar redención. ¿Qué se propuso acá? Los permisos temporales laborales, el estatus de protección temporal con varios países para que no sea Colombia el único que lo absorbe. El tema de homologación de títulos para profesionales, el tema adicional de las visas de inversionista para los que están regresando, quieren venir a Colombia y quieren invertir en el país. Esos elementos han hecho parte de cualquier agenda de migración masiva que haya enfrentado un país exitosamente en el mundo. Y el régimen de cuotas, que no es un régimen para decir usted entra o usted no entra, sino para absorber la capacidad de proveer empleo y otros beneficios, lo hizo la Unión Europea con Siria, con la migración siria. Aquí hay que buscar que entre varios países podamos amortiguar. La salida de Colombia de UNASUR es necesaria para precipitar la salida de un régimen dictatorial, porque UNASUR fue una institución creada al servicio de ese régimen. Afortunadamente, lo que estamos viendo en América Latina, ya estamos volviendo a encontrar defensores del sistema interamericano. Y me parece además urgente y necesario que nosotros fortalezcamos tres cosas en el corredor fronterizo. La vigilancia de las zonas porosas de frontera, por donde está entrando contrabando con la anuencia del régimen en Venezuela. A Colombia entran diariamente el equivalente a 100.000 barriles de combustibles y lubricantes de contrabando que se ganan el arbitraje entre el precio que tiene en Venezuela y el que recibe en Colombia después, con las mafias del gobierno venezolano. A Colombia están entrando, óigame la cifra que les voy a dar, más de 20.000 o 30.000 reses de contrabando al año que se venden en Venezuela a $500 y acá se venden a 1.000. Esas son todas cosas que vienen patrocinadas por ese régimen y que hay que buscar la protección fronteriza. Otra propuesta que planteé. Y la última, que me parece muy importante, es que nosotros como país hagamos un llamado, doctor Pekel, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se haga cumplir la resolución 1373 del 2001, que sanciona a cualquier país que le dé albergue a grupos terroristas en su territorio. Venezuela, bajo el régimen de Chávez y Maduro, ha patrocinado el terrorismo colombiano y nos hemos quedado cortos en esa denuncia. Y esa denuncia tiene que hacerse lo más pronto posible y como presidente la voy a hacer, porque me parece que es otro elemento adicional para denunciar a un régimen opresor ante la Corte Penal Internacional. Gracias, doctor Duque. Tenemos otra pregunta de una niña. Démosle a las damas, démosle a las niñas también. Ok. Hay varias. Candidato Duque, yo quisiera preguntarle, ¿usted no cree que el neologismo que ustedes utilizan del castrochavismo podría ser un instrumento de estigmatización hacia los migrantes venezolanos y que por tanto podría contribuir a la xenofobia? Para nada, para nada. A la xenofobia contribuyó, fue lo que hizo el régimen de Maduro, de ir a marcar las casas de colombianos y expulsarlos de su territorio. Eso sí es xenofobia. Perseguir, marcar las casas y además generar lo que llamaron ellos éxodos masivos, que además constituye un delito internacional. Eso sí es. Acá lo que necesitamos es solidaridad. Cuando yo hablo del chavismo, no es una ilusión. Esto que ustedes ven no es una ilusión, ni es una ilusión óptica, es la realidad de un país. Y yo creo que el debate sobre Venezuela ojalá lo hubiéramos dado mucho más a tiempo en todos los países de América Latina para darnos cuenta de lo que se estaba incubando. Porque eso sí hubiera permitido una reacción oportuna de todos los entes multilaterales. Pero como había algunos que estaban beneficiados por los
petrodólares, otros porque se compraban gobiernos enteros con el financiamiento de campañas por parte de ese régimen. Entonces acá durante gran parte de esa dictacracia y después de la dictadura estuvo censurada por los dineros de ellos. Yo creo que hoy hablar con claridad sobre lo que ocurrió en Venezuela, y no es solamente para Colombia, para cualquier país de América Latina, no repetir ese error es importante. Y eso jamás va a estigmatizar a un venezolano. Al contrario, lo que he promovido desde el primer día es primero acoger al hermano venezolano en nuestro país, así como ellos nos acogieron en el pasado, la solidaridad. Y algo que nosotros también como país debimos hacer a tiempo, nos demoramos mucho, la libertad de los presos políticos. La primera proposición que fue aprobada en el Senado de la República en pro de la liberación de los presos políticos en Venezuela, la presenté yo hace 3 años. 3 años. No se había podido sacar ninguna. Aquí lo que hay en el discurso es solidaridad, defensa de la democracia, defensa de las instituciones, de las libertades. Y me parece que llamar las cosas como son, al pan pan y al vino vino, es lo que se necesita en este momento, porque la diplomacia, cuando se hace sin principios, es hipocresía. Doctor Duque, mientras vamos con otra pregunta, yo le voy a plantear otra mía. Si usted es presidente de la República el próximo 7 de agosto, va a tener que trabajar muy duro, porque lo más probable es que Maduro se haga reelegir. Lo más seguro es que va a ser reelegido. Y frente a la inminente reelección de Maduro, la comunidad internacional cree que con Maduro no se puede restaurar la democracia. De alguna manera la comunidad internacional quiere que Maduro no siga. Hemos visto casos como el del presidente Trump amenazando con una invasión militar que no prosperó. Varios gobiernos de América Latina se pusieron a eso, pero va a haber que hacer algo. Yo le pregunto, doctor Iván Duque, si usted es presidente de la República, ¿cómo contribuiría usted a que Maduro no siga en el gobierno para comenzar la restauración de la democracia venezolana? En Colombia hay, Edulfo, ejemplos muy, ¿cómo diría yo?, que nos llenan de ilusión. Yo recuerdo la historia de Colombia contaba que cuando empezó el régimen de Fidel Castro en Cuba, en ese enero de 1959, apareció en Colombia la voz solitaria de un gran republicano que era Alberto Lleras. Y Alberto Lleras, que era un gran diplomático, que había sido además secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo: Colombia no puede patrocinar la dictadura. Y la denunció. O en su momento, como lo hizo Rómulo Betancourt con el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. La diplomacia se tiene que ejercer, o tiene que ejercer con principios muy firmes y muy sólidos. Lo primero que hay que hacer es no reconocer el proceso electoral en Venezuela. Eso no son unas elecciones. Esa es la consolidación de la dictadura. De esas dictaduras que se valen de visos de democracia para legitimar su presencia y seguir oprimiendo a la ciudadanía. Nosotros no podemos aceptar ese proceso electoral. Y nosotros no podemos propiciar, ni auspiciar, ni legitimar tampoco incursiones armadas. Lo que hay que hacer es el cerco diplomático eficaz. Y el cerco diplomático eficaz es que se abra la investigación al dictador en la Corte Penal Internacional. Basta con que un solo jefe de Estado de un país miembro lo active para que se dé. Si no lo hacen, lo haré como presidente de Colombia. Y espero que me acompañen otros jefes de Estado. Y hablaré con ellos por la importancia que eso tiene para el continente. Y vamos a buscar también en los escenarios multilaterales mostrar el resto de las consecuencias. Es que el problema de las drogas que tiene el cartel de los soles es el principal causante de las crisis del Catatumbo en este momento, porque está enquistado en ese corredor de narcotráfico. Y la invocación de la resolución 1373 es necesaria en Naciones Unidas, llevar ese caso al Consejo de Seguridad. Pero no podemos flaquear en la denuncia de la dictadura. Yo no voy a promover el belicismo, no. Lo que voy a promover es la defensa de la democracia y de las cosas que Colombia ha firmado para que no sean letra muerta. Si Colombia firmó la Carta Democrática, tiene que rechazar tajantemente la dictadura. Si Colombia ha ido al escenario de Naciones Unidas a apoyar a otros países cuando se han presentado auspicios al terrorismo, tenemos que nosotros también dar ejemplo. Entonces, lo que
Colombia puede recibir de parte mía es que voy a proteger siempre al pueblo colombiano y voy a ejercer la diplomacia en defensa de los valores de libertad que han guiado siempre a un país como Colombia, que es la democracia más antigua de América Listo, doctor Iván. Alguien atrás, micrófono. Doctor Iván, quería felicitarlo por ese discurso tan bonito que dio respecto a la situación con nuestro país hermano, pero ese discurso me llega a una pregunta muy importante. ¿No considera que nos está llevando más a un mismo destino de Venezuela el hecho de que hayan candidatos que sean seleccionados por una misma persona y la propuesta de una unificación de una corte? O sea, no sé si me hago entender, pero lo que quiero llegar es que todos sabemos que antes de morir Chávez dejó a Maduro en el poder. ¿No nos hace más cerca del destino de nuestro país hermano el elegir a los que dicen un gobernante anterior o unificar las cortes, que son cosas que marcaron para el destino de Venezuela hoy en día? Muy buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás, muy buena pregunta. Yo creo que hay unas diferencias muy marcadas siempre. Primero, este país es una democracia. Y es una democracia donde se participa, se delibera, hay proyectos, hay programas. Y dado que la pregunta está dirigida a mí directamente, yo quiero decir esto. Primero, me enorgullece haber participado primero en un proceso de primarias al interior de un partido, donde yo llegué con mis propuestas. Y participamos en un gran escenario democrático con 4 excelentes precandidatos, haciendo 35 foros regionales, recorriendo el país y resolviendo preguntas de los ciudadanos. Después se buscó un proceso de convocatoria abierta a través de encuestas a las bases de un partido, democracia al interior de un partido, y también a la ciudadanía para que a través de 12 encuestas escogiera el candidato, y fui seleccionado por mis propuestas, por mis programas, y además agradeciéndole a quienes fueron nuestros contendores, como lo fue el doctor Carlos Holmes Trujillo, quien honró y engalanó ese proceso. Segundo, siempre dije, busquemos una coalición y hagamos un proceso electoral abierto a la ciudadanía. Y fuimos el 11 de marzo a las urnas, con nuestros programas, compitiendo con la doctora Marta Lucía Ramírez y el doctor Alejandro Ordóñez, y 4 millones de colombianos respaldaron mi candidatura, cosa que también me honra, porque se sintonizaron con un programa. Y ahora sigo haciendo lo mismo, recorriendo el país con un programa para ganar la presidencia de Colombia y gobernar con todos los colombianos, con los que voten por mí y los que no voten por mí, en un marco institucional, para no romper las instituciones y buscar los consensos que necesita Colombia. Esa es una diferencia entre la democracia y la dictocracia o la dictadura, donde un solo señor quiere capturar todos los poderes, quiere además cercenar la inversión, quiere además acabar con la prensa libre, y eso jamás voy a dejar que ocurra en Colombia. Y cierro con esto. Hay un tema muy importante que yo creo que todos tenemos que aprender de esta lección, y es que en Venezuela lo que se dio fue un régimen opresor. Yo no estoy buscando acabar con el sistema judicial de Colombia. Yo lo que he propuesto es una reforma que a gritos lleva pidiendo el país más de 15 años, que tengamos una justicia cercana al ciudadano, que resuelva los temas del ciudadano rápido, que haya política de talento, primeras y segundas instancias fuertes, que tengamos expediente electrónico, mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y se ha abierto un debate, yo sé, pero nunca dije que yo iba a imponer eso en el país, que se abriera el debate sobre cuál debe ser el sistema de cortes. Lo que sí te puedo garantizar, Nicolás, es que yo quiero ser el presidente de Colombia, que escuche a todos los sectores de la población y que ponga de acuerdo a este país en la reforma a la justicia que necesitamos para los próximos 20 y 30 años, y no imponer la mía como lo hizo Chávez para proteger el régimen. Gracias, doctor Iván.
Creo que por factor de tiempo nos queda una última pregunta. Se la vamos a una dama, ¿ok? Candidato, ya que su partido y también su discurso se ha centrado mucho en no volvernos una segunda Venezuela, demonizando a algunos candidatos, y ya que dentro de su campaña el aumentar, el crecimiento del petróleo y disminuir los impuestos de las empresas no han sido estrategias que han funcionado para disminuir la pobreza ni la desigualdad, ¿cuál es ese camino que ustedes proponen para no volvernos una segunda Venezuela? Muy buena pregunta, porque primero yo no soy un promotor de la monoproducción. Yo lo que he dicho, y me parece sensato, es decir las cosas con las realidades. Colombia no es un país petrolero. Las reservas de Colombia son para menos de 7 años. El 70% de los campos petroleros son de menos de 1000 barriles diarios. Es decir, Colombia no es ni puede ser un país petrolero con esa realidad. Pero si lo tiene y lo sabe utilizar sosteniblemente, lo necesita. Entre otras cosas porque el petróleo representa cerca del 50% de las exportaciones, cerca del 46% de la inversión extranjera directa, una parte importante de los ingresos de la nación. Entonces decir voy a acabar el petróleo desde el primer día, pues no solamente es una ilusión, sino que conduce también al fracaso, porque el tipo de cambio se pone a 5.000 pesos al otro día. Y nosotros somos un país que consume cerca de 350.000 barriles diarios, exporta otro tanto. Para justamente no depender tanto en el consumo, estoy promoviendo la ley de carros eléctricos que va en segundo debate, de manera que lo que se exporta pueda generar más ingresos para la nación. Y yo lo que digo es, ¿por qué nosotros no podemos ser como Canadá, donde hay extractividad sostenible, donde hay energías renovables, donde hay industrias de la creatividad, de la cual además soy autor de la ley de la industria de la creatividad, la industria más limpia que hay en una economía, donde además estamos promoviendo las energías renovables, donde queremos que el turismo sea un nuevo petróleo en el país y sea capaz de generar ingresos y empleo, donde nuestras exportaciones como porcentaje del PIB sea mucho más y más diversificada, que además es el discurso que llevo diciendo hace mucho tiempo, para que nosotros no estemos concentrados en los principales mercados en 16 productos, cuando otros países tienen 24 o 36, como es el caso de Chile y México. Entonces el discurso nuestro no es petróleo dependiente, el discurso nuestro lo que busca es la integración de todos los sectores. Me preocupa sí los que dicen con el dedo, esto sí y esto no, esto sí y esto no, porque aquí hay libertad económica y no es el presidente de la República con el dedo inquisidor el que diga qué se hace y qué no se hace en la economía. Ese discurso está en la campaña y ese discurso del odio de clases también está en la campaña. Y si ese discurso tiene semejanzas con lo que ocurrió en Venezuela, ese es el problema de los que lo están predicando. Pero se va a confrontar en democracia y los vamos a derrotar en democracia. Muchas gracias. Gracias, doctor Duque. Muy amable por estar con nosotros esta mañana aquí en la universidad. Este 27 de mayo vota Duque y Marta Lucía. Duque es la esperanza en este tiempo. Duque es el que es. Centro Democrático.